Ahora empezaremos con otro bloqueo, que es el bloqueo de la fascia ilíaca. Tiene dos abordajes, el suprainguinal y el infrainguinal. ¿Qué es el bloqueo de la fascia ilíaca? Al final, la fascia ilíaca, como bien sabéis, las fascias son estructuras que hacen de soporte a estructuras musculares, a estructuras vasculares y nerviosas, ¿vale? La fascia ilíaca es aquella que está por encima del psoas y cubre todo el psoas hasta la parte ya más inferior, que llega a nivel infrainguinal, ¿no? El ligamento inguinal es ese que va de la espina ilíaca anterior inferior hasta la zona de pubis, ¿vale? Y el abordaje uno u otro depende si dejamos el anestésico local a nivel inferior o a nivel superior. Lo que se ha visto es que el abordaje suprainguinal, cuando dejamos el anestésico local allí, este anestésico local tiene más tendencia a ir hacia lo que es el plexo lumbar y por lo tanto en principio se han visto en estudios que también tiene una mayor eficacia clínica a la hora de controlar el dolor perioperatorio. Sin embargo, para ver las diferentes estructuras anatómicas es verdad que el abordaje infrainguinal nos permite verlas de una forma más precisa. Para este bloqueo utilizaremos la sonda lineal, a diferente del otro, como he explicado antes. La parte izquierda del ecógrafo será la parte externa y la parte derecha será la parte interna. Y lo que iremos a buscar para un abordaje infrainguinal es la famosa VAN, ¿vale? Que la vemos ahí, ¿sí? De vena, arteria y nervio femoral, ¿vale? Vemos cómo late perfectamente. Y en la parte más izquierda de la imagen, justo al lado de la arteria, vemos una cosa más hiperecogénica que sería el nervio femoral. Entonces, si nos vamos un poco hacia externo, lo que vemos es un músculo bien grande, que también estaba en el bloqueo PEN, ¿vale? Y que si ahora le damos un poquillo de profundidad abajo, vemos una imagen también así más redonda hiperecogénica que sería su tendón, ¿vale? Como hemos visto en el bloqueo anterior, ¿vale? Entonces este sería el músculo iliopsoas y como hemos dicho, la fascia que recubre este músculo sería la fascia ilíaca, ¿vale? Por lo que realmente lo que haríamos yendo en plano y de externo a interno es con una aguja ponernos justo encima o superficial al músculo iliopsoas y dejar ahí el anestésico local. Sin embargo, como he dicho, esto nos permite ver también otras estructuras y por lo tanto nos vamos a ir a externo, ¿vale? Poco a poco, y llegaremos aquí primero al músculo sartorio y un poco más externo al músculo de la fascia lata. Entre el músculo sartorio y el músculo de la fascia lata hay un pequeño ojillo que se llama, que se ve aquí en medio, y allí es donde está el nervio femorocutáneo lateral, que es el que coge básicamente la sensibilidad de la parte externa de la pierna. Por lo tanto, ¿qué haremos con este bloqueo? Este bloqueo, ¿vale? Esta fascia, que incluye tanto el nervio femoral como el nervio musculocutáneo, el nervio femoral cutáneo lateral, básicamente lo que cogerá es la parte quirúrgica, que es la parte donde abren los cirujanos, y la parte del nervio femoral. Aunque el nervio femoral no tiene un bloqueo analgésico directo, ¿vale? O no tiene de forma analgésica directa una relevancia en la fractura, sí que es verdad que está demostrado que por un bloqueo del cuádriceps tiene un efecto analgésico indirecto. Al relajar el cuádriceps, ¿vale? Esto nos da una cierta analgesia porque no tira del hueso del fémur, ¿vale? Cuando vamos al suprainguinal, ¿vale? El suprainguinal sí que este es más fácil de ver, el suprainguinal igual cuesta un poco más, ¿vale? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer primero es ir a nuestra referencia como antes. Vamos a tocar lo que es la espina ilíaca anterosuperior, que es la que se nota prácticamente en todo el mundo, ¿vale? Y como si cuando se hace el bloqueo en urgencias muchas veces sin eco, básicamente hacemos 2 deditos y 2 deditos hacia abajo, 2 deditos hacia el medio y 2 deditos hacia abajo, ¿vale? En este punto es la referencia donde tenemos que poner la parte media de nuestro ecógrafo, ¿vale? De nuestra sonda, ¿sí? Y aquí si la ponemos, ¿vale? Entonces tenemos que jugar un poquillo, ¿vale? Pero lo que veremos es que a nivel inferior se nos sale como una pequeña forma de semi-C invertida, ¿vale? Una C invertida, que esto es la espina ilíaca anteroinferior. Entonces, ¿cómo queda el eco? El eco básicamente lo que queda es una cierta oblicuidad hacia el ombligo, ¿no? Por lo tanto, la parte que quedaría ahora, la parte izquierda del ecógrafo, es una parte más medial, la parte inferior es una parte más lateral, ¿vale? Y la parte izquierda del ecógrafo también es la parte más craneal y la parte derecha del ecógrafo la parte más caudal.
¿vale? Entonces, volviendo a las estructuras que aquí vemos o que podemos diferenciar, ¿vale? Si jugamos un poco, lo que veremos por un lado es un músculo que va de arriba hacia abajo, ¿vale? Que es el mismo músculo que antes y que se origina desde las transversas del ilion y va al trocánter del fémur, que es el iliopsoas, ¿vale? Por lo tanto, la fascia superficial al iliopsoas, ¿vale? Sería la fascia ilíaca. Cuando encontramos esta imagen, vemos que hay una especie de signo de lo que se llama la pajarita, ¿vale? El signo de la pajarita significa que a parte izquierda, arriba, prácticamente en el subcutáneo, encontramos una musculatura, que ya es la abdominal, porque hemos dicho que es la parte craneal del ecógrafo, y a nivel más caudal encontramos otra musculatura, que es el sartorio. Es este músculo que va desde externo hacia el cóndilo interno de la rodilla, ¿vale? Y entonces, cuando juntamos los dos músculos y con la fascia ilíaca y más superficial la fascia lata, da como una forma o una imagen de pajarita. Si vamos más a profundo, ya tocando ya la espinaca ilíaca anteroinferior, encontraríamos el recto femoral o el recto anterior del cuádriceps. Otra estructura que también nos identifica este bloqueo son estos vasitos que se ven en la parte izquierda de la imagen o a nivel craneal, ¿vale? Que serían los vasos circunflejos y que están un poco superficial al músculo iliopsoas. Entonces, como he dicho, nosotros entraríamos en plano de caudo craneal o de inferior hacia superior, en plano, y de lateral a medial nos pondríamos encima del psoas, del iliopsoas, y allí dejaríamos el anestésico local. Como la aguja quedaría por encima o craneal a la espinaca ilíaca anteroinferior, nos aseguraríamos que estamos suprainguinal, porque, como hemos dicho antes, el ligamento inguinal va desde esta espina hasta el pubis.